Moebius, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Comentario de la película Corre. Lamentablemente no sé el director, pero es fácil. Está anotado. Sí. Está fácil. Y bueno, doctora, le dejo el... ¿Me deja la cámara? Sí. Bueno, ok. Entonces, vamos a trabajar la película... ¿Cómo era? Corre. Que a mí me venía a la cabeza Corre Lola Corre. ¿Se acuerda de esa película de que era los 90? Sí. Pero tampoco me acuerdo más. Bueno, apretadísima síntesis. Si no la han visto, bueno, hay que hacerla para poder trabajar. Es una mujer que está en la sala de partos y lamentablemente tiene un bebé muy especial, muy chiquito, digamos que no está dentro de los patrones de lo que es un recién nacido, con muchos problemas. Y después nos enteramos que, en definitiva ese bebé fallece y esta mujer se roba una bebé de la nursery del hospital, se la lleva y la cría en la casa, sola, y tiene muchísimas complicaciones. O sea, me refiero, le toma mucha medicación, anda en silla de ruedas, y por unas circunstancias, o sea, que la película comienza cuando Chloe, la hija de esta mujer, está por entrar a la universidad. Entonces, ella se postula para eso y resulta ser que nunca le llega desde la universidad en el correo, digamos, que fue aceptada. Ella se mueve siempre en silla de ruedas y empieza a pensar, hay determinados detalles que le hacen pensar que hay algo raro. Entonces así, esta chiquita que era muy inteligente, que tenía 16 años, más o menos 17 años, va siguiendo los indicios y encuentra que es muy difícil. O sea, que la madre es la que sospecha ella, porque con la única que está con su mamá, sospecha ella que le están dando una medicación especial. Entonces, van al cine, sale, busca por internet y demás, y ahí comprueba que la madre le está dando una medicación veterinaria que lo que hace es relajarle toda la cuestión motriz, o sea que le afecta toda la cuestión motriz, a mente que toma un montón de medicación para el corazón, para el asma, pero montones de pastillas, y ella tiene tantas ganas de vivir, digamos, que sigue todos estos, va siguiendo todos estos pasos. En un determinado momento ella logra escaparse y tiene la salida de que se encuentra con el cartero, justamente aquel que le traía la correspondencia. Al fin y al cabo, la madre lo convence a este hombre para que se le entregue, que es el amor de madre y toda la historia. Entonces este hombre le entrega a la hija y ella es apresada por esta mujer más loca que una cabra, y la lleva al sótano en donde está toda la evidencia
de que ella había sido secuestrada por esta mujer, había sido robada, encuentran los recortes de los diarios, todo lo que esta mujer le hace. La cuestión es que teóricamente la madre la tiene ahí encerrada, entonces ella, el único recurso que tiene es tomar un veneno muy potente como para que la lleven al hospital, y ahí en el hospital se da una serie de circunstancias en las que ella puede de alguna forma zafar, y la mujer esta que la amenaza con una arma, o sea, todo en términos así como muy fuertes, y ella logra salvarse, Chloe logra salvarse, y esta mujer va presa. Entonces Chloe muestra en la última escena que va a ver a la madre, y cuando la dejan pasar, porque tienen que pasar por todos los controles para poder entrar a la cárcel, está la madre, esta mujer, digamos, en una cama, y ella le dice, mamá, vine a visitarte, qué suerte que vine, creo que soy necesaria, que es necesaria la visita, y saca de entre medio de la ortodoncia que tenía puesta las mismas pastillas que la madre le daba a ese medicamento que era veterinario, que era la que a ella la tenía en silla de ruedas. Es lo mismo que le da a tomar a la madre, y bueno, ahí termina la película. Es un trabajo que de pronto, bueno, suena muy, por empezar, muy loco, digamos, ¿no? Y entonces uno dice que qué increíble, ¿no? La creatividad del escritor, del guionista de hacer una película así, y qué barbaridad, y cómo puede ser y demás. Sin embargo, uno se pone un poco a leer las noticias y cae en la cuenta que eso es más común de lo que uno piensa. O sea, incluso hay un síndrome que es el de Munchausen, ¿no? Es el nombre, de estas madres que tienen a los hijos y todo el tiempo están llevándolos a los médicos, incluso los someten a cirugías y cuestiones como para siempre estar con ese saber médico dando vueltas por allí. Entonces, si nosotros pensamos en esta mujer, en la madre, es y yo no sé si diría caricatura, pero es algo totalmente exagerado de lo que puede ser el deseo de ser madre, el hecho de tener una hija, de tener un hijo. Deseo que, bueno, como ella no pudo tener su propio hijo, entonces se roba a un hijo para tener. Porque el tema es que ella no quiere quedarse sola, ella quiere tener un hijo. Y esto, yo me acuerdo cuando, y no sé si todavía no se sigue diciendo, pero me acuerdo que cuando yo era chica, muchas veces se hablaba de alguna mujer que no podía tener hijos, porque raras veces se hablaba de que el hombre era el que no podía tener hijos. Pero si una mujer no podía tener hijos, ¡ay! Pero que era terrible, ¿no? O si alguien había decidido no tener hijos, o sea, por propia voluntad, era como una cosa muy loca, muy desquiciada, que una mujer no quisiera tener hijos. El hecho de lo que a uno lo definía como mujer era la maternidad. Es más, mucho se ve en México, al menos puedo hablar de mi vivencia, digamos, de los muchos años que yo viví allá, el hecho de ser madre, ¿no? Así sea una chica muy jovencita, ya le ponía otro estatus
dentro de la sociedad. O sea, en este caso de estas adolescentes muy jovencitas, que después de pronto terminaban siendo criados esos hijos por la abuela, digamos, pero es como que tenían un lugar. En la adolescencia, la característica común, digamos, lo que uno de los rasgos de la adolescencia es justamente el hecho de que uno no tiene un lugar en la sociedad, no tiene todavía una profesión, no tiene, siempre es el hijo de, es como que uno está muy desubicado, por así decir. Entonces, tener el reconocimiento, tener una nominación, por así decir, de algún tipo de característica nos para en otro lugar. Y eso muchas veces es utilizado por, son presionadas, empujadas, digamos. Eso es lo que hace la cultura, ¿no? O sea, cuando uno llega a la adolescencia se empieza a presionar, así es culturalmente, se empieza a presionar con esta cuestión de, bueno, ya tenés novio, no tenés novio, novia, ¿no? Y cuando uno, me acuerdo que cuando uno era en aquellas décadas de los 70, y ustedes ya de novio, ¿cuándo se van a casar? Y después, ¿cómo no van a tener un hijo? Tienen que tener un hijo. ¿Cómo se van a quedar con un hijo solo? Todo ese discurso atravesaba, digamos, a la cultura en esos tiempos. Hoy yo veo que ya las parejas piensan realmente si quieren tener hijos, si no los quieren tener, cuántos hijos van a tener, o sea, la diagramación, la planificación familiar. Entonces, todo ese discurso pareciera que hizo carne en esta mujer, en la protagonista, en la que hace esta cuestión de madre, es esta cuestión de que hay que tener hijos para que a uno lo cuiden cuando uno esté viejo y para no quedarse solo. Y aparte es salir de los cánones establecidos el hecho de no tener un hijo, es ser diferente, ¿no? Estar estar solo, digamos, ¿no? O sea, incluso eso es lo que lleva a uno a pensar que esta mujer justamente le esconde a la hija los papeles que llegan de la universidad, porque lo que ella estaba pensando no era justamente la característica del amor de madre, estamos hablando de la maternidad, es justamente poder extender, ¿no? su historia, extenderse a sí misma, digamos, con una generación venidera. Es todo un logro cultural el hecho de que tanto madre como padre entreguen esos hijos a la cultura. O sea, eso que tantas veces uno escucha los dichos que dicen que uno es simplemente aquel que va a criar a los hijos y no y que uno no es que es una cosa circunstancial, digamos, y que uno no es el dueño de los hijos, sino que es aquel que le toca, ¿no? Esta cuestión de entregar los hijos a la sociedad. Esto es lo que se entiende desde el psicoanálisis como la deuda simbólica. O sea, ¿qué es la deuda simbólica? Es esa lo que uno ha recibido, me refiero, que ha sido humanizado, que ha sido arrancado de la naturaleza y puesto en la cultura. Eso crea, eso que uno ha recibido, digamos, crea de alguna forma una deuda, por así decir, por ponerle un nombre. Pero esa deuda no se devuelve para atrás, a las generaciones anteriores. Esa deuda se devuelve para adelante, las generaciones venideras. Ese es el criterio, digamos, que hace a la humanidad. Entonces, vemos en este caso una cuestión totalmente exagerada de esta mujer que tenía una hija, que en realidad no era tal porque la había robado, para que la cuide a ella, para que esté con ella. Y entonces lo que está puesto de manifiesto, digamos, es en el hecho de que no le permite que camine
que no le permite que ande. Justamente lo que nos hace la vida consiste en este cambiar, en este andar, en este moverse, y ahí está puesto, simbólicamente representado con esta cuestión de que está en silla de ruedas, o sea, la clava, por así decir, en un pueblo muy alejado de todo lo que es justamente todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con la humanidad. Entonces, la deja ahí clavada y no le permite que siga viviendo. Entonces, el título que dice corre, Lola, corre, o sea, no es ni siquiera, bueno, movete, anda, a ver qué haces, no, es correr, es acelerar el paso. Cuando justamente de lo que uno tiene que, en el lugar donde uno se tendría que sentir más seguro, más tranquilo, más cuidado, como es el lugar de la casa, que es el lugar donde uno duerme, donde uno vive. Recuerdo aquella película tan buena que se llamaba Durmiendo con el enemigo. O sea, el lugar donde uno se tiene que sentir más seguro, más protegido, más que es el hogar, digamos, la casa de uno, porque donde uno tiene, no está en guardia, digamos, por así decir, porque descansa, porque duerme, porque se relaja. Es justamente ese el lugar donde más peligro existe. Entonces, es muy buena la película, no solamente por esta cuestión de cómo uno está entretenido viéndola, porque realmente uno no deja de prestar atención a la película, es muy buena en ese sentido, sino aparte por el planteo que hace. El planteo que, insisto, parece exagerado, pero esto es más común de lo que uno supone. Por ejemplo, tengamos en cuenta que durante la pandemia, cuando tuvimos que estar casi o más de 2 años encerrados, ¿no? Conviviendo todos bajo el mismo techo, hubo un incremento exacerbado de la violencia intrafamiliar y de los femicidios. Y eso porque, o sea, pensemos en lo desesperante de esa situación, que hay que estar 24 horas con el violento, con el agresor, porque todos tenemos que estar bajo el mismo techo. Entonces, es muy interesante este planteo, ¿no es cierto? Otro aspecto que me parece a considerar muy interesante es este hecho de que cómo es posible que se puedan robar los bebés, cosa que sucede, de los sanatorios, de los hospitales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí, no? O sea, un bien tan preciado como es una criatura, que pueda ser llevado, ¿no? Pueda ser robado. Y estas situaciones en las que son secuestrados, ¿no? Secuestrados hijos o personas, y que se descubre después de 20 años, 30 años, que logra escaparse, que en realidad el secuestrador secuestraba a su propia hija y con la que tuvo hijos, y bueno, historias espeluznantes realmente, espeluznantes, se escuchan, ¿no? O sea, hay situaciones en las que esto se da. Entonces, un poco pensar, ¿no? O sea, un poco pensar
¿cómo es posible? O sea, me refiero, recuerdo, bueno, aquella película griega, ¿no? de una chiquita que se suicida, una chiquita de 13 años más o menos. La película se llama Miss Violence, porque allí el padre llevaba a las hijas que tenía y a las nietas que tenía para prostituirlas. Entonces, cuando una de ellas no quiere pasar por esta situación y prefiere morirse, se suicida. Entonces, la escuela viene a preguntar a ver cómo fue la cuestión y ahí queda toda la historia. No hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de... ¿Qué pasa con los chicos? O sea, están... No hay... hay mucha indefensión y justamente son los que más... a quienes más uno tendría que cuidar y controlar, ¿no? O sea, es un área, un tema muy escabroso, pero que tenemos que pensarlo, tenemos que ver, ¿no? Qué es lo que pasa y bueno, este es un ejemplo clarísimo. Y por último, el último eje que quiero tomar es este tema de la justicia por mano propia. O sea, uno esperaría que después que esta mujer es puesta en... o sea, se le hace el juicio, la meten a la cárcel y demás, ¿cómo es que esta chica no vuelve con su familia originaria? ¿Cómo es que sí, no vuelve a buscar a su madre, a su padre, ¿no? La historia esta, y sigue visitando a la madre, ¿sí? Sigue visitando a la madre, pero para vengarse. O sea, ella también le da las mismas pastillas que la madre le daba, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ese final que tiene bueno, la mujer puesta en la cárcel por esta cuestión, calculo yo, que del secreto y demás, pero ella a la mujer esta le hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué idea hay de la justicia? ¿Qué nos está diciendo esta película con respecto a la justicia? La justicia pareciera que o sea, ya lo sabemos, pero digamos, es muy injusta o llega muy tarde, ¿no? Entonces, esto que se tiende a la justicia por mano propia. Hay, con respecto a la jovencita Chloe, tiene mucho entusiasmo, ella tiene muchas ganas de vivir, de crecer y demás, pero esta circunstancia, esto que ella viene a descubrir, es como, pareciera como que la frena, ¿no? Y queda mordiendo, ¿no? O sea, queda masticando con la idea esta de la venganza. Y es lo que pasa a ser el eje de su vida, de acuerdo a lo que nos muestra la película. Entonces, bueno, para dar un redondeo final, sería la cuestión de qué es ser mujer, ¿no? Así como empezamos al principio, el final, ¿no? O sea, ¿qué es esto de ser mujer? ¿Qué es tener un hijo? ¿Es no tenerlo? ¿Tener una pareja? ¿Qué es esto de ser mujer? Bueno, esa es
la propuesta, esa es la idea de esta película. Así que bueno, nos vemos en la próxima y espero que la disfruten, realmente es muy entretenida. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.